Cumbre en Nueva York en las Naciones Unidas, donde Felipe VI ha sido noticia en este caso por hablar del genocidio en Gaza y pedir la paz, en este caso para Palestina. Más allá del tema político, lo cierto es que está a poca distancia de su padre Juan Carlos I y también de la infanta Elena. La hija mayor de Juan Carlos I lleva con él más de 2 semanas juntos. Estuvieron en San Censo mientras se entrenaban para participar en el próximo campeonato en Nueva York. Esta semana están en la ciudad de los rascacielos participando en todas las jornadas y celebraciones del Campeonato del Mundo de Vela. Sixem, el emérito, nunca ha querido faltar a esta cita, en la que este año se mantiene en el podio, pero la ha ganado hasta en 3 ocasiones. Por primera vez su hija compite contra él, aunque no tiene nada que hacer. La madre de Victoria, Federica y Froilán, quiere que su padre esté entretenido y compartir momentos juntos, aunque es verdad, ahora veremos algunas fotos, que no está este hombre ya para regatas. El próximo mes de enero va a cumplir los 88 años, tiene los achaques típicos de la edad y algunos problemas de movilidad, que es precisamente por eso que Elena ha intentado que su padre vuelva a vivir en España, algo a lo que Felipe y Leticia se niegan. No obstante, ha conseguido instalarse cerca, en Portugal, y en los últimos meses la relación entre Juan Carlos y Felipe VI ha sido bastante mala. El monarca siempre le ha pedido a su padre que se mantenga alejado del foco mediático, pero este no quiere hacer ningún tipo de caso. Además, le desafió por la demanda a Miguel Ángel Revilla por esa presunta vulneración del honor en su último libro, y ha confirmado efectivamente el libro de memorias polémico, que ya había cedido su testigo a una periodista francesa que ha tenido problemas con la editorial. La intención era que se hubiesen publicado en enero, luego en junio, ahora en septiembre y bueno, pues no van a llegar hasta Navidades. En cualquier caso, la infanta Elena, como la reina Sofía, pues no quiere ver a la familia dividida, y menos en un momento en el que sus padres se están haciendo muy mayores y habrá algún día, es ley de vida, que no estarán presentes. Es la única que está intentando acercar a todos. En sus 60 cumpleaños reunió a toda la familia al completo, a excepción de Leonor y Sofía y algunos de los hijos Urdangarín. Da la casualidad que esta semana Juan Carlos I competía con el Bribón en Nueva York y Felipe VI se encontraba en la ciudad de los rascacielos para participar en esa asamblea de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, a una distancia cercana. Felipe VI está evitando que fotos con su familia, con los Borbón, especialmente con Juan Carlos I, que ya no forma parte de la corona y que tiene una mala imagen en España. Sin embargo, según fuentes cercanas a Zarzuela, se habría producido este encuentro entre el rey, su padre y su hermana. No quería desaprovechar la ocasión de reunirse con ellos, y aunque ha sido fuera de la agenda institucional, en un momento de tiempo libre y sin ninguna fotografía de los tres, no han podido evitar esta filtración. Bien, varias cosas por aquí. Evidentemente, Felipe está siendo noticia, más allá del tema político, que no vamos a entrar. Está siendo noticia porque allí ha coincidido con otros royals europeos, que ahora veremos las fotos. Juan Carlos I también ha querido de alguna manera no eclipsarle en este sentido, pero dada la cercanía de la distancia que hay entre ellos, pues se han filtrado fotografías por parte de algunos medios que dejan entrever la mala salud, en este caso, que tiene el emérito. Lo vemos en las regatas y lo vemos de una manera que no es la adecuada para una persona de su edad, lo cual ha despertado bastante preocupación. Además, aquí juega un papel clave Leticia, ya que ella, yo he estado buscando desde ayer, Leticia ha acompañado a Felipe a Nueva York. No, pues no le ha acompañado. Igual que otros royals han dejado a sus parejas, algunos se ha ido.
con su pareja, pues resulta que Leticia se quedó aquí. Su último evento fue en el Día Mundial contra el Cáncer en Salamanca, si no me equivoco. Y a partir de ahí no la hemos visto. Entendemos que son días de diario, hay agenda institucional, pero a ella no se le ha vuelto a ver en este caso, y mucho menos acompañando a Felipe en Nueva York, que bueno, pues ha despertado, ya digo, bastante polémica por el asunto uno de los asuntos que tiene en vilo al mundo, por el tema de la geopolítica, que es esta guerra, y me voy a quedar ahí, entre Israel y Palestina. Bien, vamos a ver algunas fotos de Felipe con la que ha coincidido con los Royals, y vamos a ver las fotos de Juan Carlos I, que efectivamente pues han despertado bastante preocupación. Bien, por aquí vemos al rey Felipe VI con Alberto de Mónaco, aquí con el rey Carlos Alberto de Suecia, sí, Carlos Alberto creo que se llama. Otra vez, en este caso él ha ido efectivamente con un perfil más institucional, con Alberto de Mónaco, y aquí está, con ese discurso que ayer se hizo viral por pedir un poco que cese el conflicto entre Israel y Palestina, algo que el monarca calificó de genocidio, lo que se está cometiendo en la frontera de Gaza. Más Royals, en este caso Rania de Jordania con la primera dama estadounidense Melania Trump. Aquí vemos, Trump también ha sido noticia porque dicen que le han parado las escaleras eléctricas y que se podía haber matado tanto él como su mujer, y hay una investigación del FBI y todo, que yo digo, madre mía. Aquí vemos a Amalia de Holanda con Matilde de Bélgica y su madre Máxima de Holanda. A ver si esta es la misma foto. Aquí les vemos, es verdad que fueron de las primeras Royals en llegar. Amalia de Holanda, el rostro un poquito más joven, pues mostrando una seriedad y una profesionalidad que llamó bastante la atención. Ahí les vemos en este caso con el auricular de la traducción, de la interpretación. Y aquí vemos a Felipe, en este caso con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y a pocos kilómetros de allí, Juan Carlos I, decidme si estas fotos realmente no se han filtrado con cierta intención. No queda nada bien aquí el monarca, por muchas cosas, pero no queda nada bien. Se le ve especialmente envejecido. No se le ve a una persona que esté, como aquí ya se le ve un poquito más decente, pero no se le ve a una persona que esté para hacer esto. Es que es muy fuerte. En cualquier caso, la gran ausente de todo esto, porque apenas hay fotos, es la infanta Elena. Pues el rey ya tiene una edad que no está para estas cosas, pero quiere seguir un poco pues la línea que ha seguido toda la vida. ¿Conseguirá la infanta Elena que se lleve a cabo ese encuentro entre Felipe VI y su padre Juan Carlos I? Pues yo particularmente creo que le daría bastante en las narices a Leticia, pero creo que no se va a producir. No, porque además por ahí también hay autoridades nacionales, es decir, políticos nacionales, lo hemos visto, el presidente del gobierno, que yo creo que no van a dejar que eso se produzca. En cualquier caso, yo creo que la idea de que Juan Carlos vuelva a España sigue estando lejana. De momento, más o menos el acuerdo es: quédate en Portugal, estás cerca de España, si pasa algo, estás cerca, pero no estás en España. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.